En todas las personas nos gusta charlar con gente que tenga cosas interesantes que decir. Ya sea que su trabajo sea desde la academia y la generación de ideas, hasta también si es el activismo o empujar cambios desde el nivel de calle. Hoy nuestro invitado es del segundo tipo. Tenemos a alguien que ha dedicado su vida al activismo por derechos de la comunidad LGBT y más. Él es oriundo de Mérida y durante los últimos años ha promovido valores de inclusión y de la diversidad en nuestro país. Recibamos hoy en Todas las Personas a Enrique Torremolina. Hola, bienvenidas a otro capítulo de Todas las Personas. Hoy como nuestro invitado está Enrique Torremolina, activista LGBT. Me da mucho gusto que estés acompañándonos el día de hoy, Enrique. Gracias por estar aquí. Gracias, Roberto. Un placer. Y bueno, un poco el inicio del programa realmente es empezando a platicar con las personas sobre su infancia, cómo lo que vivieron fue moldeando lo que después harían, en este caso tuyo, activismo por temas de derechos humanos, defensa de derechos humanos. Y quisiera empezar por la niñez. Vienes de Mérida, ¿no? Como Sí. me comentaban un amigo en común que tenemos, que tú lo dijiste así, tú tenías muy claras dos cosas en Mérida. Uno, que eras gay y dos, que no podías seguir en Mérida. Exacto. Platícanos un poco de eso. Eso es el resumen. Pues sí, soy de Mérida, toda mi familia es de ahí y desde muy chiquito eh, tuve muy claro como primero que era gay, desde muy muy joven, la verdad. Y segundo, también tenía muy claro que, o sea, como que lo que yo veía en el ambiente en Mérida, en la escuela, pues en mi familia, con gente que conocía y demás, era que pues, ser gay en ese lugar, pues no era algo fácil, ¿no? Y la tercera cosa que tuve también clara ya, o sea, un poquito más grande, ya como en la adolescencia, yo creo, era pues que me quería ir de ahí, ¿no? Y afortunadamente, pues tenía la oportunidad, o sea, tenía como el apoyo pues, emocional, financiero, etcétera, de mi familia para irme, terminando la prepa, para irme a estudiar a otro lado. Entonces, pues yo siento que, o sea, quizá lo que moldeó mi niñez en el sentido de, digamos, a qué me acabé dedicando, fue más bien el ver que pues hay lugares donde las personas LGBT no pueden desarrollarse como con la libertad sí, con la libertad que uno debería tener, ¿no? Y desde la niñez lo tienes clarísimo. O sea, ¿cómo fue el proceso? Porque de alguna manera, y después se refleja con el trabajo que hiciste posteriormente en las organizaciones en las que has estado, en All Out, si mal no recuerdo. Eh, ¿Cómo fue el proceso de salir del closet que de pronto hace, 18 o 20 años era un tema mucho más complicado de Sí. lo que es hoy? Creo que, digamos, o sea, dentro de esto que te cuento de cómo era crecer en Mérida, yo tenía como que algunas fuentes un poquito pues no sé si llamarle de esperanza o como referencias LGBT mientras yo iba creciendo. Yo tengo tres tíos LGBT, dos tías lesbianas Ok. y un tío político gay, ¿no? Pero finalmente crecí como observando dentro de este contexto que yo te contaba de Mérida, pues yo veía como a gente varios años mayor que yo, que habían salido del closet y habían hecho su vida de una manera pues muy padre, ¿no? Eh, Mis papás también siempre tuvieron como amigos y amigas gays, ¿no? Entonces, como que yo iba más o menos identificando eso también mientras crecía. Eh, yo salí del closet cuando entré a la universidad. O sea, yo termino la prepa en Mérida, me voy a estudiar a Puebla, a la UDLA, eh, que la UDLA, la Universidad de las Américas, y Cholula, que es la ciudad donde está, pues tienen un ambiente como todo lo contrario a esto que hablábamos de Mérida, ¿no? O sea, tienen un Sí. ambiente donde la diversidad en muchos sentidos se celebra muchísimo, donde la propia universidad ha trabajado por hacer del campus y de la universidad como un espacio súper incluyente, ¿no? O sea, la UDLA fue de las primeras escuelas en México en tener un grupo estudiantil LGBT, por ejemplo, ¿no? Yo esto lo descubrí ya que llegué ahí, ¿no? O sea, Sí. yo no escogí irme ahí sabiendo eso, más bien fue como, o sea, caí en un muy buen lugar. Y entonces, al final de mi primer año en la universidad, salí del closet, primero con mis compañeros de la universidad, ¿no? Que es lo que uno hace también cuando va saliendo del closet, como que vas viendo con quién es más seguro y de ahí vas agarrando confianza y vas como creando una red de apoyo. Entonces yo lo hice primero con mis compañeros de la universidad,
luego con algunas personas de mi familia, empezando por estos tíos gays que te contaba, y así, con el resto de mi familia, con mis amigos con los que crecí, y fue un proceso en general como muy rápido y también, incluso comparado con lo que yo veía con gente de mi generación, afortunadamente fue un proceso como muy positivo, ¿no? O sea, yo casi no me topé como con reacciones negativas o con rechazo, eh, sino todo lo contrario. Mérida sí fue un ambiente muy conservador. Sí, o sea, sigue teniendo un ambiente muy conservador. Yo lo que sí creo es que, como muchos lugares en México, han ido cambiando y están cambiando Sí. bastante rápido. Yo en ese sentido soy como muy optimista. Y yo veo ejemplos como con primos más chicos que yo, que quizá les llevo 5 o 6 años, que desde que ellos estaban en secundaria o prepa me contaban de sus amigos gays que salieron del closet y llevaban a sus novios o a sus novias a fiestas de 15 años y al antro y así. Cosas que en mi época ahí, que no había mucho tiempo de diferencia, eran impensables, ¿no? Eh, Ahora, por ejemplo, me ha tocado ir varias veces a Mérida como parte de mi trabajo, ¿no? O sea, como parte de mi trabajo en temas LGBT, de pronto a hablar a eventos o universidades y tal, que son cosas que no sucedían cuando yo estaba ahí, ¿no? Ujú. Y eso, pues es muy emocionante y es pues muy alentador ver que sí las cosas están avanzando bien. Sí, fue un periodo de, supongo, liberación, etcétera. Y además de Sí, conocer gente que de alguna manera tal vez compartía las preocupaciones por agenda, por derechos humanos, y creo que fue el tema que más agarraste, ¿no? De alguna manera en la universidad. sí, 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 sí. O sea, yo entré a la universidad, como creo que mucha gente que entra a estudiar relaciones internacionales, pensando en que quería ser embajador o trabajar en la ONU, ¿no? Que Claro. eran como las opciones. Eh, Fui descubriendo que me interesaba el tema de derechos humanos, el tema de no discriminación, y luego fui como descubriendo dentro de ese campo que los derechos LGBT eran lo que realmente pues, me interesaba, ¿no? Y me apasionaba. ¿Tú estuviste en la UDLAB entre qué años? 2005 a 2010. Ya. Justo te tocó el periodo que se legalizó el matrimonio igualitario en la Ciudad de Sí, México. exacto. O sea, mi último año de universidad, eh, que era cuando además yo ya había empezado como a tener mis primeras experiencias, digamos, laborales con organizaciones LGBT y tal, eh, todo ese proceso de legalización del matrimonio en Ciudad de México, pues yo lo seguía Ujú. desde Puebla, ¿no? Eh, y sí, era como súper emocionante ver como lo que se estaba gestando aquí en la ciudad. Me acuerdo que organizamos en la UDLA un panel para discutir el tema, ¿no? Y entonces fue un diputado local que quería proponer lo mismo en Puebla. O sea, Ujú. como que ese tema también fue llegando pues, al ámbito de la universidad, ¿no? Me acuerdo de haber hecho, no sé, algunos de mis ensayos finales en algunas clases sobre las leyes de matrimonio igualitario comparando, no sé, Canadá, Estados Unidos y México, que era cuando yo iba ya también diciendo, ok, me quiero dedicar a esto, quiero aprender más de esto, ¿no? Entonces, sí, fue un momento muy padre, o sea, como ser estudiante mientras eso estaba sucediendo. Y esos años en los que me acuerdo la Ciudad de México irradiaba en torno a ella esta cosa muy innovadora en términos políticos o muy Sí, radical de pronto, matrimonio igualitario, también se hablaba en los debates públicos un poco, se empezó a hablar del tema de legalización de drogas, aborto, aborto, derecho a sí, decidir exactamente, que de alguna manera iba irradiando incluso ciudades en Puebla que de pronto uno también siente que son muy predominantemente sí, conservadoras. sí. Y es muy chistoso porque, o sea, Puebla en realidad es un lugar muy conservador, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un par de años cuando veíamos estas marchas del Frente por Ujú. la Familia por todo el país, yo creo que Puebla tuvo una de las más grandes, ¿no? Y es un lugar de donde ha venido mucho apoyo a estos movimientos conservadores, movimientos antiderechos. Pero, de nuevo, Cholula y la UDLA eran como un poco una burbuja dentro del estado de Puebla, ¿no? Una burbuja mucho más liberal, mucho más progresista, Ujú. eh, que yo un poco lo viví, o sea, digamos haciendo como un paralelo con lo que te contaba de Mérida, ¿no? Que este contexto muy conservador, pero yo en mis círculos muy cercanos, ¿no? En mi familia, veía yo como cosas pues, que a mí me motivaban, ¿no? O sea, como que me hacían pensar, ok, el mundo no está, pues, tan de la fregada, ¿no? Las cosas no son imposibles. Eh, pero sí, o sea, Puebla es muy conservador y eso contrastaba mucho con el ambiente de la universidad, ¿no? Y en Mérida, este espacio que de pronto podías tener de cierto círculo de personas en torno a la escuela, si te sentías, pues, de alguna manera, tíos y tías homosexuales. De una manera, da una seguridad que al grueso de la población de nuestro país probablemente no sea Tiene. así, ¿no? ¿Sentiste que el privilegio de alguna manera fue
lo que te permitió gozar de una realidad que otros miles no. Sí, totalmente. O sea, yo sí, sí, o sea, sé que crecí o sea, en muchos sentidos de una manera muy privilegiada, ¿no? O sea, el tener a estas personas en mi familia, el tener como la facilidad de que cuando yo dije, pues me gustaría irme a estudiar a otro lado, pues lo pude hacer, ¿no? De decir, quiero estudiar esto y tener el apoyo de mi Ujú. familia, de salir del closet y toparme con un gran apoyo también de mi familia, ¿no? Y de mis amigos. Entonces, y eso que digamos, yo lo que veo de pronto, o sea, muchos de mis amigos y amigas activistas, por ejemplo, más bien vienen de historias muy diferentes, ¿no? Vienen de historias de mucha discriminación, de muchísimo rechazo. eh, y a mí algo o sea, una de las cosas que ha sido como un motor muy personal para mí ha sido el tener en general como experiencias privilegiadas, experiencias como mucho más positivas. eh, y como que eso también le ha dado o ha definido mucho como de mi acercamiento al activismo y Ujú. mi acercamiento al trabajo por los derechos LGBT, ¿no? Como pues no sé si ser más optimista o ser más positivo o ser como, o sea, más bien como saber que sí es posible tener una vida, pues, muy chida y ser feliz y lograr apoyo y respeto y dignidad entre tus círculos, ¿no? A partir de lo que a mí me ha tocado vivir. ¿Hubo algún momento que tú dijeras, esto fue el punto en el cual dije, tengo que dedicarme, me dijeras, tengo A que esto. dedicarme a esto de lleno? Creo que no, o sea, así como una cosa, hay como personajes y como, sí, momentos que yo he visto que han ido como, sí, como construyendo ese deseo de trabajar en esto, ¿no? Uno de ellos fue un jefe que tuve en unas prácticas que hice en Nueva York hace muchos años. Eh, Él era abogado y durante muchos años se especializó en casos de personas trans que habían sufrido discriminación. Entonces era una persona que, pues como que conocía de primera mano muchas historias de discriminación y de rechazo. Y además era una persona que estaba como muy bien conectada con movimientos LGBT en Nueva York, que es una como de las ciudades, pues como emblemáticas Ujú. del activismo LGBT pues en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esa relación también para mí fue una puerta de entrada a conocer y entender más del activismo LGBT, ¿no? El darme cuenta que había eh, organizaciones como trabajando a un nivel como muy sofisticado en los temas que hacían, ¿no? O sea, de pronto había organizaciones que solo se enfocaban en derechos LGBT de adultos mayores, ¿no? O de niños, o de eh, el tema LGBT en los medios de comunicación, o en el arte, o en la cultura, o lo que sea, ¿no? Entonces, esa experiencia de trabajar con él, pues me significó muchísimo, ¿no? Porque fui conociendo más como del panorama que había. Eh, y creo que también o sea, el estudiar en la universidad, en la que estudié, el estudiar en la UDLA, también fue muy, digamos, yo siento que sí, me marcó muchísimo en ese sentido, ¿no? Porque te contaba, ¿no? Que había un grupo de estudiantes LGBT que organizábamos desde ciclos de cine y tal, pero de pronto pues traíamos gente a dar conferencias o a darnos talleres. Eh, el, el- el tener también como la facilidad o la oportunidad de pronto en algunas de los seminarios o de las materias optativas que yo tenía, poder meter el tema LGBT en mis trabajos de investigación, ¿no? Eh, y el estar también rodeado pues de gente de diferentes partes del país, de diferentes partes del mundo, que pues me iban abriendo un poquito más la mente, ¿no? ¿Terminas la carrera, te vienes a la Ciudad de México directamente? Termino la carrera y me vengo al DF, sí. O sea, en mis últimos años de la carrera estuve entre Puebla y Nueva York porque me Ajá. fui a hacer estas prácticas. Estuve ahí como 8 meses trabajando con dos organizaciones LGBT. Eh, Luego me mudo para acá y durante mis primeros años aquí trabajé o sea, digamos, seguí muy conectado como a temas LGBT, pero mi trabajo era en otras cosas. Trabajé en ONGs de otros temas y tal, Ujú. pues porque no encontraba trabajo Sí. en temas LGBT, ¿no? O sea, como que justo me pasó que o sea, como que yo tenía muy claro yo me quiero dedicar a esto y lo quiero hacer aquí en México, no me quiero ir a otro lado. Eh, y había muchas organizaciones, había muchos grupos y demás, pero pues no había chamba como tal. Ujú. Entonces, durante unos años, pues trabajé de lo que sea
Eh, y traté como de no salirme, perdón, de este carril de activismo LGBT. Entonces, pues de pronto si había una oportunidad de tomar un curso, un taller, me metía. La UNAM en esa época empezó una cosa que ahora ya hace cada año, que es un seminario sobre historia y cultura gay en México, entonces me inscribí. De pronto era voluntario para algunos proyectos de organizaciones aquí en México o en otros países. Empecé a escribir, también he creado, bueno, en la universidad tenía una columna como en el periódico estudiantil y un programa de radio en la estación de radio estudiantil. Y entonces aquí empecé a colaborar con diferentes medios de comunicación escribiendo sobre temas LGBT, ¿no? Eh, y eso pues me permitió como mantenerme como muy metido todavía en el tema y también pues de generar una especie de currículum para eventualmente pues poder Sí. trabajar en eso, ¿no? Hay un tema que ahorita estabas mencionando que tiene que ver con el seminario de la UNAM, que es un poco, hace como un año y medio, no me acuerdo, me parece Guillermo Sorno publicó un libro sobre la historia de la homosexualidad Ujú, en México, ujú. ¿no? Y particularmente creo que habla del siglo XIX, si no mal recuerdo. Am, y de pronto parece ser una parte de la historia en México que no se conoce. Y de alguna manera la única referencia popular que existe es el baile de los 43. Los 41, De los sí. 41, perdón. Sí. Del baile de los 41. Eh, esta parte de la historia de la homosexualidad que de pronto parece una condenada tras bambalinas de la historia en México, ¿tú cómo la ves? ¿Es el seminario? ¿Qué lecciones te ha dejado? ¿Qué? Lo que yo he aprendido, digamos, de ese seminario y luego también te puedo contar más de eso, pero colaboré con una organización que se dedica justo a como a rescatar la historia LGBT del mundo, es que en realidad, o sea, de pronto parece obvio, pero mucha gente dice lo contrario, mucha gente dice, pues esto de las personas LGBT o estas identidades son algo nuevo, o son Sí. algo que está de moda, o son algo que alguien inventó de pronto o apareció recientemente. Y lo que ves cuando revisas un poquito, o sea, sin escarbarle mucho a la historia LGBT, es que hemos estado siempre y hemos estado en todos lados, ¿no? Eh, y a mí eso es algo que me gustó mucho de ese seminario, ¿no? Y luego de colaborar con esta otra organización, o sea, que justo como que uno de los objetivos que tienen ese tipo de proyectos, ese tipo de ejercicios, es decir, mira, o sea, la persona que inventó este aparato que tú ahorita usas muchísimo, o la persona que estableció este principio que tú Ujú. estudias en matemáticas o en física, o el autor de esta obra de teatro, o la persona que inició esta guerra, ¿no? Era una persona LGBT, ¿no? Y también, de paso, ayuda también a mostrar que pues, ha habido personas LGBT, por ponerlo en términos muy simples, pues buenas y malas también en la Sí. historia, ¿no? Ha habido villanos LGBT, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que el ser lesbiana, el ser gay, ser bisexual, trans, queer, la identidad que quieras, de pronto sí te sensibiliza a ciertas cosas, ¿no? Pero pues también ha habido gente que de pronto pues ha jugado roles en la historia que no están tan padres, ¿no? Pero sí, lo que yo he aprendido como de ese tipo de ese seminario, de ese tipo de cosas, es como recalcar que efectivamente las personas LGBT existen desde que existen las personas, ¿no? Y hemos Ujú. estado en todas partes, en todos los ámbitos del ser humano y hemos contribuido también muchísimo, ¿no? Y eso, otra cosa que a mí me gusta mucho de aprender de eso, de aprender historia LGBT, es que, digamos, este concepto de comunidad LGBT que a mí me gusta mucho, yo sí Ujú. pienso que hay una comunidad LGBT, yo sí me siento parte de una comunidad LGBT, el conocer historia LGBT también me hace sentirme parte de una comunidad pues, que viene de hace muchísimos años, ¿no? ¿Qué tanto la comunidad de pronto se ve en redes sociales cuando empiezan las discusiones, ¿no? De qué tanto es inclusiva y qué tanto va, sobre todo, y más que la agenda LGBT me refiero, por ejemplo, el caso de esas discusiones que luego existen al interior de la misma entre el feminismo y los gays, o Ujú. entre los trans, ¿no? Que de repente parecen discusiones que muy sentidas, muy fuertes. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que se puede hacer, que puede haber un acompañamiento entre estas luchas, que sí hay de alguna manera diferencias irreconciliables hasta cierto punto? Creo que de pronto, o sea, cuando hablamos de esos términos, cuando hablamos del término comunidad LGBT, de pronto lo usamos como un sinónimo de, ok, entonces si hay una comunidad, todos tienen que llevarse y todos tienen que ser amigos, ¿no? Es algo que creo que Tamara
justo decía en la Sí, entrevista contigo. Eh, y no, o sea, el ser comunidad no significa que todos nos caemos bien, que todos estamos de acuerdo, que todos nos llevamos bien, que todos jalamos parejo. Creo que el término comunidad tiene que ver con pues, el sentirte parte de un grupo que comparte suficientes cosas para generar como un tipo de vínculo. Y de una manera como más aspiracional, el término comunidad debería significar también que eh, tendríamos que saber de pronto como activistas, como defensores, como personas LGBT, cuando nos conviene, por un tema como ujú, muy estratégico, privilegiar ciertos temas en una agenda porque vemos que ahorita tenemos más posibilidad de éxito o de impacto en ese tema, ¿no? sí, Y ahorita vuelvo a lo que dices de este acompañamiento de luchas de diferentes movimientos, pero hay ejemplos muy, muy padres de esto en Estados Unidos, creo que en México también, el tema de cuando se legaliza el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, creo que eso es un ejemplo de cómo la comunidad dijo, vamos a apostarle a este tema, ¿no? Porque pues, había gente que decía, no, deberíamos estar apostándole al tema de derechos de las personas trans. claro. O no, matrimonio ahorita no va a pasar, mejor quedémonos con lo que ya está, que era esta ley bueno, es todavía de sociedades de convivencia. Eh, en Estados Unidos, un muy buen ejemplo de eso, de hace un par de años, cuando se legaliza el matrimonio a nivel federal, también eso fue el resultado de que un grupo de pues, activistas dijeron, ok, estamos viendo que hay una ventana de oportunidad para lograr esto, entonces vamos a apostarle a eso. Eso no quiere decir que todos los demás temas No importa no nada. importen o importen menos. Tiene que ver con que no puedes con todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo aprende uno trabajando también en Sí. ONGs. O sea, tienes que decir, esto es lo que hay que hacer ahorita, porque la coyuntura política, porque, no sé, la razón que sea, ¿no? En el resto de América Latina también tenemos ejemplos de eso. Y creo que parte de lo que debería lograr una comunidad o un sentido de comunidad tiene que ser eso, ¿no? Como el saber de pronto eh, priorizar y también decir de pronto, ok, ahora vamos a apostarle a este otro tema o a este otro derecho que a lo mejor a mí de manera muy personal no me toca tan Ujú, directamente, pero, pues, pero tengo que hacerlo, ¿no? sí. Por un tema de solidaridad, de hermandad, pero también, si lo quieres ver así, pues por un tema muy práctico, ¿no? O sea, que te ayude y luego tú vas a estar como apoyándome a mí. Y creo que, digamos, en cuanto a eso que preguntas de como luchas acompañadas o movimientos que de pronto sí deberían o no caminar juntos, yo creo que algo que sí le falta al movimiento LGBT de pronto, que nos falta, es hacer alianzas justo con otro tipo de movimientos, otro Ujú. tipo de comunidades, ¿no? Que es un trabajo, pues, como muy complicado, ¿no? De sentar a gente en la mesa y de armar una estrategia de trabajo y tal. De construir un discurso compartido que todo el mundo diga va, Total, ¿no? total. Ujú. Pero creo que es muy conveniente. Y creo que de pronto no nos acercamos lo suficiente a movimientos feministas o a movimientos estudiantiles o a movimientos religiosos, ¿no? De pronto hay una yo soy ateo y yo, o sea, no pienso que la religión ha aportado cosas buenas y ha aportado cosas horribles al mundo, pero reconozco que, uno, hay personas LGBT que sí tienen una fe y que practican una religión y que son parte de nuestra comunidad también y tienen sus propias necesidades, sus propios problemas. Y también reconozco que hay aliados muy buenos y muy importantes y muy necesarios, y vuelvo a este tema de, si lo quieres ver de una forma muy Ujú. utilitaria, pero hay aliados en comunidades Sí. religiosas de los que tenemos que apalancarnos también, ¿no? Porque tienen acceso a ciertas comunidades o a ciertas audiencias que el movimiento LGBT tradicionalmente no tiene, por ejemplo, ¿no? Y hay un ejemplo muy padre, por ejemplo, de cómo se han acompañado movimientos en Estados Unidos, que hace un par de años cuando hay este ataque en el estado de Florida, ¿no? En Orlando, que hay o sea, un tiroteo en un antro gay, ¿no? Y mueren Ah, sí. 49 personas. Al día siguiente se sentaron a la mesa activistas LGBT y activistas del tema de control de armas, porque dijeron, o sea, o sea, esto nos acaba de afectar a los dos de una manera súper literal, ¿no? Como muy tangible. Y los dos vieron que había una oportunidad y una necesidad de trabajar juntos, ¿no? Ujú. Eh, y dentro del movimiento LGBT, en Estados Unidos, por ejemplo, hay todo tipo de opiniones sobre el tema de control de armas, ¿no? Claro que sí. Y dentro Ujú. del movimiento
que está a favor de leyes como más restrictivas en cuanto al control de armas, pues hay todo tipo de opiniones sobre la homosexualidad. Ujú. Pero eso, hubo una, como que les cayó el 20 de aquí nos conviene hacer equipo para esto, ¿no? Para lograr como objetivos en común de los dos movimientos. Y creo que ese tipo de elecciones tendríamos que ponerlas más en práctica aquí, que es muy complicado. O sea, en la práctica es algo realmente complicado y por eso Sí. no sucede tanto y por eso no sucede tan fácilmente. Pero creo que es necesario. En en Wikipolítica, por ejemplo, tenemos una discusión que a veces aflora, ¿no? Que tiene que ver con... tú tienes que hacer, digamos, en términos generales, dos cambios. Uno a través de instituciones y políticas públicas y otro de transformar el imaginario social, de cambiar Claro. las ideas, los miedos, las cosas que mueven a las personas. Yo creo que en términos de victoria institucional, al menos de la agenda o la comunidad LGBT ha dado pasos muy Ujú. importantes. Pienso, sí, en matrimonio igualitario, pienso también en varias otras agendas, ¿no? Y a nivel local. Pero también veo actualmente que hay de alguna forma que los avances en términos de cambios de paradigma, de concepción, de discurso dominante, parecieran no avanzar a la par de lo que avanzan las instituciones. Incluso hay retroceso si me pongo a pensar Sí. en estos discursos de odio, racistas, xenófobos, pero también homófobos que están saliendo. Trump es uno, el otro caso es Bolsonaro en Brasil, ¿no? Como el más claro Sí. el regreso latinoamericano hacia una derecha cada vez más peligrosa. ¿De eso qué piensas? ¿Qué piensas, qué sientes sobre las victorias institucionales? ¿Qué tanto se han dado cambios ahí y qué tanto falta avanzar en temas de discurso, por así decirlo, de cambio de imaginario social? Creo que, o sea, por un lado, un poco como, o sea, estoy de acuerdo con esto que dices yo creo que el movimiento LGBT es un movimiento que ha avanzado mucho en relativamente poco tiempo. Y de pronto, o sea, en el día a día es difícil como hacer esa valoración o como hacer esa medición, ¿no? Pero yo lo he visto, por ejemplo, parte de mi trabajo en algún momento ha sido, digamos, asesorar a empresas para que se vuelvan espacios como más incluyentes de personas LGBT, ¿no? A través de diferentes mecanismos y tal. Hoy hay personas trabajando en una empresa en la que hace 5, 10, 20 años los podrían despedir porque eran gays, ¿no? Y o sea, esa persona que está viva hoy trabajando en ese lugar, hace 10 años, si iba un sábado o domingo a una marcha LGBT, llegaba el lunes y lo podían despedir y eso era perfectamente legal. Y eso ya no se puede hoy. Eso es un cambio brutal, ¿no? Si piensas en pues, el lugar que ocupa en tu vida tu trabajo, ¿no? Tu desarrollo profesional. Eh, este ejemplo que te contaba de lo que yo veo en Mérida, por ejemplo, en los círculos sociales o en la escuela en la que yo iba, de cómo las cosas han cambiado en menos de 10 años, ¿no? Cuando yo estaba en la UDLA, había tal vez 5 escuelas en México. Estaba la UNAM, yo creo que la UDG, la UDLA, el ITAM y otra por allá, que tenían grupos estudiantiles LGBT o Ujú. eventos organizados por estudiantes con apoyo de la universidad sobre temas LGBT, ¿no? Jornadas de la diversidad, ese tipo de Sí. cosas. En menos de 10 años, ahora tienes universidades en todo el país, universidades privadas, públicas, religiosas, laicas, con ese tipo de actividades. Ese tipo de cambios, eh, o sea, mi análisis de eso es, o sea, sí estamos avanzando muchísimo y de manera muy rápida, ¿no? Ahora, eso no quita o no cancela que no haya retrocesos, no quita que todavía haya muchísima homofobia, muchísima ignorancia, muchísima discriminación. Incluso mucha de esa reacción negativa es precisamente detonada por estos avances, ¿no? O sea, como Sí. que de pronto, no sé, yo durante muchos años iba pensando como, pues mientras más avanza el movimiento LGBT, mientras más igualdad y más inclusión alcanzamos, como que en automático, así eso va subiendo y va bajando la homofobia y va bajando el odio. Y de pronto, pues vemos que no, que justo ese avance detona reacciones súper violentas, ¿no? Y detona también que además que la gente que está en contra de la inclusión LGBT se organice cada vez más, haya cada vez más financiamiento para esos grupos. Y entonces tienes a los Trumps y a los Bolsonaros pues de nuestra época, ¿no? Eh, entonces, sí, o sea, creo que
ese avance tan veloz y esos logros como tan grandes, de pronto no, o sea, pueden jugarnos en contra y también como hacer que no sé, nos relajemos demasiado, o que bajemos la guardia y Claro. digamos, ya está bien, ya se logró el matrimonio en este lugar, entonces ya vamos a lo que sigue y podemos como olvidarnos de eso. Y no, la realidad es que eh, o sea, este tipo de luchas son permanentes, ¿no? O sea, no puedes decir, ya se acabó, ya llegamos a este punto de partida, esto ya nadie lo puede cambiar, ya no hay vuelta atrás, y no es así. Y creo que en gran medida estos retrocesos o estas reacciones hiperviolentas que se generan, también hay un poco de verdad en el hecho de que fue avanzando un discurso, lo voy a llamar así, políticamente correcto, Ujú, que de alguna manera buscaba callar a todas las personas que tenían diferencias en lugar de buscar abrazar el conflicto, discutir con aquellos que fueran diferentes, sí, en lugar de simplemente decirles cállate racista, ¿no? O cállate homófobo. Que incluso aunque tuvieran posiciones homófobas, racistas, de pronto hay veces que se dice ahorita, bueno, tal vez lo que importa más es abrazar el conflicto, tener discusiones abiertas y no intentar taparlas y que un montón de gente se calle por miedo a parecer cualquier cosa, ser claro, tachado de algo. claro. Creo que sí, o sea, creo que justo, y esto, o sea, esto que dices a mí me regresa como a esta discusión sobre el término comunidad, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que han estado presentes siempre en el movimiento LGBT en el mundo ha sido la diferencia, y ha sido la diferencia de opiniones muy radicales, ¿no? Ujú. Y muchas veces yo pienso que es un movimiento que no ha avanzado a pesar de eso, sino que ha avanzado gracias a eso también, ¿no? Sí. Eh, Creo que de pronto, un comentario que yo escucho cada vez que platico con activistas LGBT de otros países, por ejemplo, me dicen, no, es que aquí en El Salvador, o es que aquí en España, o es que aquí en Brasil, o es que aquí en Kenia, o lo que sea, el movimiento LGBT es un desastre, todos se la pasan peleándose, no todos están de Ujú. acuerdo. Lo cual, uno, a mí me confirma que pues, así somos, y así hemos sido siempre, Y ¿no? la En todos izquierda y lados. todos. Sí, esa es la historia de los movimientos sociales, más bien. O de los movimientos sociales donde hay un cierto nivel de horizontalidad también, ¿no? Sí. Porque justo yo creo que en los grupos, en esos grupos como pro familia y demás que se organizan muy rápidos porque no tienen que pasar por ese tipo de discusiones. Y entonces, lo que a mí eso me hace pensar es que los movimientos LGBT hemos avanzado no solo a pesar de esas diferencias, sino gracias a esas diferencias, ¿no? O sea, eso ha sido lo que ha permitido que, aunque suena como, no sé, si un Ujú. cliché o como muy cursi, pero que seamos un movimiento súper diverso y que se enriquece a partir de todas esas posturas muy Sí. diferentes, ¿no? Eh, Creo que todo este tema de la corrección política, de pronto, pues sí ha jugado como en nuestra contra. Creo que algo que sucede es que, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O sea, vamos a hablar de Facebook en específico, son espacios donde no se privilegia como el consenso o el acuerdo, sino al contrario, se privilegia la discusión, el debate, el odio a veces, El ¿no? ego. Ajá. Y entonces, o sea, literalmente, si tú, o sea, una publicación en Facebook tiene como puro like y no genera ningún tipo de debate, a lo mejor no te va a aparecer tanto en tu feed, ¿no? Sí. Mientras que un post donde la gente se está agarrando a golpes, te va a aparecer más y más y más y se va a generar más de eso, ¿no? O sea, por poner un ejemplo a lo mejor muy, o sea, muy, muy básico, pero creo que eso es uno de los factores que han hecho que, como que todo el tema de diferencia de opiniones y de pronto discursos de odio estén como tan a flor de piel, ¿no? Estén tan ahí evidentes. Y lo que pasa también con el tema de la corrección política, yo creo, y a mí me ha pasado muchísimas veces, o de que de pronto, o sea, me topo con una opinión en Twitter o en Facebook sobre el grito de puto en los estadios Ujú. y me prendo muchísimo, o digo, no, o sea, ni quiero tener que ver con esa persona y la bloqueo porque digo, no, o sea, no quiero ese tipo de contenido Sí. en mi vida, ¿no? En vez de tener como un diálogo, ¿no? Que además si sucediera en persona, o sea, si ese tipo de comentarios sucedieran en una fiesta o en una cena, la historia sería muy diferente, porque tienes, Sí. tienes una serie de cosas que no tienes en internet, ¿no? O sea, hay un tono y hay el hecho de verse como cara a cara, que permite que quizás tengas una conversación donde muy probablemente vas a llegar a un acuerdo, o por lo menos las dos partes van a entender mucho mejor al otro. Pero como muchas de esas discusiones suceden pues, en internet, porque es lo que hacemos, es lo que hace nuestra Ujú. generación, eh,
sí, se callan, como tú dices, sus opiniones, se acaban como cancelando y como echando fuera del debate, y entonces tienes a mucha gente que dice, o sea, a mí no, o sea, esta bola de gays me canceló y no me escuchó, entonces, pues lo que haces es nada más como alimentar, pues, homofobia, ¿no? Por simplificarlo Sí. muchísimo, ¿no? Pero creo que eso es un poco lo que pasa de pronto. Ahorita, digamos, ya al tiempo que llevas participando en esto, ¿qué reflexiones harías o qué autocríticas harías al movimiento, a las agendas, a la comunidad LGBT y la forma que ha luchado o ha intentado promover pues, mejores condiciones de vida, acceso a derechos, ¿no? Para personas de la comunidad? Creo que una de las cosas digamos, a medida que pasa el tiempo y trabajo más en esto, una parte de mí como que cada vez dice, no, o sea, el mundo está súper jodido y las cosas están muy mal, ¿no? Eh, otra parte de mí dice esto que te contaba, ¿no? De no, bueno, pero es un movimiento que está avanzando pues bastante rápido y teniendo logros muy notorios. Creo que o sea, una cosa que he aprendido es que somos una comunidad de una población súper, súper resiliente, ¿no? Y no creo que eso sea único del movimiento LGBT, pero creo que es una de las cosas que para mí se destacan muchísimo del movimiento o de los movimientos LGBT en el mundo, ¿no? O sea, somos una comunidad que ha resistido, pues, o sea, muchísima discriminación, muchísima violencia, muchísimo odio, que ha superado muchísimas de esas cosas, ¿no? Que ha resistido en su momento la epidemia del SIDA, ¿no? Que mató, pues, vaya, buena parte de una generación, ¿no? O sea, yo he escuchado a muchos activistas gays que vivieron como su juventud en esa época decir, pues es que hay toda una serie de historias y hay toda una serie de experiencias que se perdieron porque la gente se murió, literalmente, ¿no? Entonces, creo que algo que nos identifica es eso, es un poder es una capacidad de resistir y de ser resilientes y de transformar muchas de esas cosas en cosas pues como mucho más positivas, ¿no? Y en ser una comunidad que aporta al mundo muchísima innovación, muchísima creatividad. O sea, yo creo que de pronto estos estereotipos que hay de que los gays son como más creativos o más artísticos, creo que tienen una buena parte de cierto. Y creo que porque pues como para ser no sé, yo siento que para ser como un artista interesante o un artista exitoso, por ejemplo, pues tienes que tener como una dosis suficiente de dolor o de trauma o de haber vivido cosas pues medio feas eh, que luego tú transformas en tu trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que yo he aprendido muchísimo y en los últimos años que, digamos, mi trabajo de tiempo completo ha sido con organizaciones internacionales y he tenido oportunidad de platicar muy de cerca, pues con activistas de todas partes del mundo, de todo tipo de formas de trabajo, de todas edades. Eso es algo que tenemos en común. Creo que una cosa que nos hace falta de pronto y eso es algo como que cuando lo platico o lo digo en ciertos espacios es algo como un poco controversial, pero es no regodearnos tanto en, como en la tragedia o como en el drama o en estas historias de tristeza y que son muchísimas y que son muy importantes y que son parte de nuestro movimiento y de nuestra historia de vida, porque, y eso es, ya lo digo como, o sea, como lo que he visto como en mi parte laboral, ¿no? Que mi trabajo ha sido sobre todo en temas de campañas y de comunicación, porque contar ese tipo de historias no acercan a la gente y no motivan a la gente. Y hablo de gente LGBT y gente en general, ¿no? Por eso estas campañas de Love is Love y de It Gets Better y decir las cosas mejoran y las cosas se ponen mejor y de con mensajes positivos atraen muchísima gente y de pronto, o sea, a veces son matices como muy chiquitos de cómo comunicas los temas de la causa LGBT, pero eso es lo que he aprendido, ¿no? Que de pronto contar historias que generen esperanza, ¿no? O sea, no decirlas todo está bien, pero que generen un poco de esperanza, que le den a la gente una razón para decir, o sea, Sí se puede. hay un sentido de posibilidad, ¿no? Eso funciona mucho más que el estar repitiendo y repitiendo datos sobre crímenes de odio y datos sobre violencia y imágenes súper súper fuertes. Y creo que eso es algo que pasa con otros temas, no solo Sí, con claro. temas LGBT. Que de pronto esta idea de que tenemos que transformar las cosas pasa por reconocer que aunque hay mucho dolor detrás,
pues, ya toda la gente sabe las cosas que están mal, ¿no? Lo Sí. que tenemos que decirles es cómo sí puede haber un cambio. Sí. Y en eso me siento totalmente identificado, ¿no? Porque en Wikipolítica, en la campaña, por ejemplo, de pronto era, es que digan lo que está mal Lo que y está bla, mal. bla. Y es como, es que sí, pero la gente ya sabe que las cosas están Sí, mal. claro. Necesitas saber por dónde sí. Un poco hablando de esta autocrítica de alguna manera que te pido es también la desigualdad. No sé, hace algunos años publicaban en Twitter, alguien compartió en Twitter una imagen en que decía que era el actor principal de How I Met Your Mother, Neil Patrick ajá, Harris. Ajá. exactamente, que estaba en un yate con su pareja, Ujú. sus hijos, y la imagen decía, estos han sido las personas beneficiadas por la agenda, ¿no? Que de alguna manera no lo que buscaba era atacar, sino lo que buscaba era reflexionar sobre cómo no a todo el mundo le ha ido igual, o de alguna manera las Correcto. victorias institucionales no han sido de la misma manera para todos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves el tema de desigualdad? ¿Crees que hombres y mujeres se han beneficiado, por ejemplo, gays y lesbianas se han beneficiado igual? ¿O ha habido, si de alguna manera ha estado marcado también por el privilegio? Yo creo que hay una profunda desigualdad en el movimiento LGBT porque hay una profunda desigualdad en el mundo, ¿no? Y entonces el movimiento LGBT no existe como de manera aparte o no, o con reglas como independientes de eso, ¿no? Ahora, por un lado, sí creo que, o sea, quienes en su mayoría en el mundo siguen, desafortunadamente, seguimos, porque yo soy parte de esa población, seguimos teniendo, o seguimos, sí, seguimos teniendo como capacidad de tomar más decisiones y de tener de pronto la última palabra en ciertas cosas de las agendas LGBT, pues sí somos los hombres gays privilegiados. Eso es absolutamente cierto, ¿no? Y quizá en el otro extremo pondría a las mujeres trans, ¿no? También es cierto que mucha de esa población ha podido, digamos, vivir una vida pues más o menos digna y cómoda, incluso sin los derechos LGBT, ¿no? O sea, hay muchas historias, por ejemplo, de gente gay fuera de la Ciudad de México que en algún momento, pues un poco como mi historia, ¿no? Pero en algún momento dijeron, pues yo aquí no puedo ser gay, entonces me voy a ir a otro lado y ahí salgo del closet y a lo mejor antes de que hubiera redes sociales, pues con más facilidad, porque había como nadie lo documentaba y no aparecía en ningún lado, ¿no? Entonces tú podías como tener una vida como un hombre gay que tenía la posibilidad de salirse de su ciudad y de vivir en otros lados o de viajar y de alejarte como de los prejuicios o del estigma que había en tu comunidad como local, ¿no? En tu ciudad, en tu familia. Y eso era cuando no había ningún tipo de derecho, o sea, derecho LGBT como tal, ¿no? Entonces yo no creo que el avance o los avances del movimiento LGBT hayan beneficiado más a esas personas, más bien han beneficiado a gente que justo no tenía esas posibilidades. Lo que sucede es que, pues, quienes son más visibles, no solo en el mundo LGBT, en el mundo en general, pues es la gente que vive vidas de lujo, ¿no? O sea, este ejemplo que tú ponías de este tipo con su esposo y sus hijos gemelos, ¿no? O sea, los Ricky Martins y los Elton Johns, y también en la propia comunidad trans, o sea, las Caitlyn Jenners del mundo. Y creo que ahí lo que toca hacer como movimiento LGBT y como sociedad en general es decir, a ver, eso es una realidad, o sea, hay gente que esa es su vida y eso es muy real, ¿no? Porque de pronto hay esta cosa de, esa no es la vida de las personas LGBT, bueno, esa es la vida de algunas personas LGBT, ¿no? Pero lo que toca recordar muchísimo y como hacer un énfasis e insistir, es decir, esa es la vida de una minoría, ¿no? Y eso, o sea, que tú veas que hay un tipo como este güey con su esposo viviendo esa vida, no debería hacerte creer que entonces las cosas ya están bien. Y que las cosas ya están bien para todas las personas LGBT del mundo, ¿no? Y también toca recordar que lo que busca la agenda LGBT no es eso. O no es únicamente eso, ¿no? Porque pues, es muy válido que alguien como él viva esa vida, pero el objetivo de los movimientos LGBT no es o no debería ser el colocar a esa gente en esos lugares, ¿no? Sí. Sino más bien el llegar a las vidas de las personas que justo no están en ese lugar de privilegio, ¿me explico? Ya que ya nos queda poco tiempo, pero quería hablar contigo de dos temas en particular. Primero,
América Latina, la migración, particularmente Centroamérica, México, el cómo atraviesa esto por temas LGBT. Después te voy a preguntar un poco sobre la cuarta transformación, porque tenemos que hablar de ese tema. ¿Cómo viste primero eso? ¿Cómo ves el tema de migración? ¿Cómo ves el tema del retroceso en América Latina con estos discursos de pronto que rayan en el fascismo o fascistas abiertamente Total. como Bolsonaro? ¿Qué piensas que se puede hacer? ¿Qué sufrimientos hay sobre todo? Creo que, o sea, primero, o sea, como lo primero que quizás es obvio para mucha gente que a lo mejor que nos está viendo, es que las personas LGBT que migran están en una posición de, de riesgo y de peligro como muy particular. No quiere decir en más riesgo o en más peligro que otras, pero su condición de ser LGBT los pone en un lugar como particularmente riesgoso y peligroso. Sí. Y muchas de esas personas migran precisamente porque son LGBT. Es decir, eso no es una cosa casual en su historia de, de ser una persona migrante o de solicitante de refugio. O sea, precisamente están dejando el lugar donde viven porque, no sé, porque ya tuvieron amenazas de muerte, ¿no? A veces de su propia familia. O sea, yo conocí unas historias súper tristes de gente que se tiene que ir porque no tiene absolutamente a nadie en su círculo o en el estado, ¿no? Que le ofrezca algún tipo de apoyo o de protección. Y entonces su única opción para sobrevivir literalmente es dejar ese lugar, irse a otro lado, con todos los problemas con los que se va a encontrar en el camino también, ¿no? Sin ninguna garantía de nada. ACNUR, que es la agencia de Naciones Unidas para el tema de refugiados, hace tiempo sacó una estadística de que más o menos 2/3 de los migrantes centroamericanos que llegan a México, ya sea porque México es su destino o es su lugar de paso, pero que pasan por aquí, sufren algún tipo de violencia, ¿no? O sea, las personas LGBT sí son un blanco de violencia y de muchísimo riesgo cuando son migrantes. Creo que también algo que a mí pues, me ha enojado y me ha entristecido muchísimo y me ha como, o sea, no sé, ha sido como un jalón de orejas de, a ver, aquí hay que hacer algo. En estos días es ver comentarios en redes sociales o en pláticas con amigos gays, ¿no? Con amigos LGBT en general, con gente LGBT en las redes, que hablan específicamente de esta caravana migrante que viene de Honduras, ¿no? Con las mismas palabras y con el mismo tipo de mensajes que mucha gente habla siempre de nosotros, De nosotros, ¿no? sí. Como de, bueno, está bien que vengan, pero sean ordenados, ¿no? O sea, entren como, o sea, esta cosa que tenemos en México de las cosas tienen que ser así, todo por favor y gracias, si no Sí. está mal, ¿no? O sea, hay un discurso y hay un mensaje, hay una sensación de esta gente es una amenaza para nosotros, que es idéntico al discurso que ha habido, que sigue habiendo en muchas partes, en Brasil, por ejemplo, ahora de manera como muy explícita, alrededor de las personas LGBT. Y eso, pues es muy preocupante, ¿no? También es un recordatorio de que las personas LGBT, con las experiencias que tengamos de vida, no nos volvemos de pronto así como ya súper woke y súper... sí, como ya soy súper incluyente, ya no Sí. tengo prejuicios, ya todo eso me lo lavé y se quedó afuera, ¿no? Sino pues seguimos teniendo muchísimos prejuicios de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, y algo que también ha sucedido es que muchas organizaciones que trabajan en temas de migración y de refugio se han vuelto muy conscientes de la situación de personas LGBT migrantes y han reaccionado muy bien y han atendido muy bien ese caso, ¿no? O sea, hay albergues, el albergue La 72, que es un albergue gigante, ¿no? Que está en la frontera sur, tiene todo un espacio específicamente para personas LGBT, que también hay gente que dice, no deberían separarnos, pero pues habrán dicho, ok, esto es lo que se necesita para que esta gente, si pasa aquí 1, 2, 3, 4 noches, por lo menos esté segura, esté tranquila, pueda descansar, pueda recuperarse y seguir su viaje. Sí, en el tema del odio estuvo fuertísimo ahora con el tema de la caravana migrante. Me acuerdo que personas que uno asumía que eran activistas, que de alguna manera eran más sensibles a temas de derechos humanos, diciendo cosas como, pues, ¿a poco tú dejarías que alguien entrara ilegalmente a tu casa? Comparaban eso con una invasión, ¿no? Sí. Decían que era una invasión. Es como, ¿cómo crees que la gente desesperada, que no tiene derechos, que está insegura, exige sus derechos? Pidiendo también, permiso y mandando papeles. Tal pues, cual. ¿no? Y también, o sea, lo que todo eso revela es que también pues, somos muy ignorantes de ese tema. O sea, la caravana migrante, por ejemplo, es algo que existe hace muchos años y que se organiza como una caravana hace varios Sí. años. De pronto, este año, por diferentes temas, entre ellos el hecho de que Trump sea presidente, pues se volvió un tema
que ocupó el lugar que ha ocupado en los medios y en las redes sociales. Entonces mucha gente se enteró y mucha gente reaccionó como está reaccionando. Y también mucha ignorancia sobre el tema pues, de derechos humanos y de la ley en México sobre temas de migración. O sea, el cruzar una frontera sin documentos es algo perfectamente legal. O sea, todos los seres humanos tenemos derecho a migrar, a hacerlo sin papeles y a llegar a un lugar, y el Estado tiene la obligación de atendernos caso por caso, Sí. aunque seamos miles, y de atender nuestra solicitud de refugio, o si es una visa temporal, caso por caso, ¿no? Pero, porque de pronto había muchos comentarios de, no, está bien, pero que lo hagan legalmente. No, pues lo que están haciendo es legal, o sea, eso hay que recordarlo también. No es una concesión el recibir a la gente ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, sin documentos. Eso es algo perfectamente legal y la ley en México también habla de eso, ¿no? Sí. En todo caso, lo ilegal es lo que comete el Estado al cerrar la frontera y al no permitirles el paso. El no reconocer derechos y a tratar a la gente como justo no queremos que traten a nuestros migrantes. Exacto. Por último, ya la última pregunta, tenemos que irnos. Andrés Manuel ya toma posición el 1 de diciembre. ¿Qué perspectiva ves? Que de alguna manera, ¿qué ves esperanza en cuanto a posibles avances en la agenda LGBT? ¿Y qué cosas dices? Aquí es de preocuparse porque no parece que vaya a haber mucho avance o que incluso podrá haber retroceso. Primero, algo que a mí me tuvo, creo que como muchos, muy preocupado y muy indignado y muy en shock durante toda la temporada electoral fue todo el tema del Partido Encuentro Social, ¿no? Y de esa alianza que luego quedó muy claro que era una alianza totalmente ociosa y que no le aportaba nada a la campaña de AMLO, ¿no? Porque pues ahora este partido ya quedó prácticamente desaparecido. Oficialmente desaparecido, digo prácticamente porque pues hay gente ahí que va a seguir dando batalla, ¿no? El resultado de la elección y el ver por ejemplo, ver ese partido pues totalmente disminuido, pues me dio un poquito más como de calma, ¿no? Y de alivio. Algo que me gustó muchísimo y que lo compartí ese día en Twitter cuando él estaba dando su discurso de triunfo, ¿no? Y mencionó a las personas LGBT, ¿no? O sea, habló de orientaciones sexuales, algo que nunca un presidente electo había hecho en ese momento. Ese tipo de cosas para mí son súper valiosas, ¿no? Porque tienen que ver con contribuir a la visibilidad de una población que no está siempre presente o que no siempre es mencionada en ese tipo de espacios, que es lo mismo que sucede cuando, no sé, alguien sale del closet, o sea, alguna persona famosa y la gente de pronto dice, no, pues ya sabíamos, o qué nos importa, pero no, o sea, sí hay un valor en nombrar y en hacer presentes a esas palabras y hacernos presentes a nosotros, ¿no? Y eso me gustó muchísimo. Entonces, ese tipo de guiños, y junto con el hecho de que al parecer en el equipo de Andrés Manuel durante la campaña y ahora hay mucha gente LGBT o hay mucha gente totalmente de nuestro lado, ¿no? Del lado de los movimientos LGBT. Eso me da muchísima confianza y me hace pensar que en términos LGBT habrá un buen sexenio, ¿no? Sí. Pero creo que no debemos de olvidar que los grupos y la gente, incluso gente en esos mismos equipos de Andrés Manuel, que están absolutamente en contra de los derechos LGBT, siguen muy presentes, siguen muy despiertas. No olvidar que el Frente por la Familia que de pronto apareció y que logró sentarse a la mesa con todos los candidatos y lograr tanto apoyo. Creo que, si no recuerdo mal, con prácticamente todos, excepto, y eso siempre lo digo cuando hablo con medios Wikipolítica, ¿no? O sea, como que eso no se nos debe olvidar, ¿no? O sea, los movimientos antiderechos en México, en América Latina, en todo el mundo, y eso es algo que está, o sea, las organizaciones LGBT internacionales lo tenemos muy, muy claro, están mejor organizados y mejor financiados que nunca. Uh-huh. Y pues con todos estos temas de redes sociales y de fake news y demás, tienen el terreno como muy aplanadito, ¿no? Entonces creo que lo que toca es no dejar que ningún esfuerzo o ninguna señal, por mínima que sea, de retroceder, no hay que dejarla pasar, ¿no? Sí, y claro que ahí hay un tema preocupante. Me acuerdo que hace 2 años, cuando
Peña Nieto lanza esta iniciativa, ¿no? Para la De legalización del matrimonio igualitario en todo el país. El regreso del Frente de la Familia, de organizaciones de la iglesia volviendo, fue brutal, ¿no? Y de repente pareciera que afectó más de lo que benefició. Ya se nos acabó el tiempo, tenemos que retirarnos, pero Enrique, muchas gracias por acompañarnos en todas las personas. Estuvo muy divertido, muchas gracias. Gracias. Y ya. Yay. Gracias. A ti, a ustedes. Qué frío hace aquí. ¿Sí? Sí. Cortotascan.